Dios en medio de la tristeza. Y quiero que leamos en el Salmo 32, versos 3 y 4. Salmo 32, versos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Quiero que vamos a leer el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Bueno, para empezar, ¿qué es la tristeza? La tristeza es una emoción natural del ser humano en el que se caracteriza por tener sentimientos de desánimo, pérdida o desesperanza, que se experimentan a través de situaciones que pueden llegar a nuestra vida. Puede ser una pérdida de un familiar, una pérdida de una relación amorosa, una pérdida de trabajo, pueden ser muchas situaciones. Y esta es una respuesta emocional saludable a situaciones como esta, y en muchos casos se resuelve a medida que el individuo se adapta o resuelve esta situación. Pero nosotros sabemos que el tiempo no es el que cura nuestras heridas, ¿amén? Sino que hay Dios que cura cada herida de nuestro corazón. Y así como nosotros hemos sentido tristeza en algún momento de nuestra vida, también llegamos a pensar que los personajes que están relatados en la Biblia no sintieron tristeza, pero no es así. Y hoy nos vamos a centrar en uno en específico que todos conocemos muy bien. Desde la escuela dominical hemos escuchado de él, y es David. Para entrar un poco en contexto, David fue hijo de Isaí, el menor de 8 hermanos, y él fue ungido por el profeta Samuel para ser rey de Israel después de Saúl, y él también se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. Esta historia se encuentra en 1 Samuel 16 y 17, y se los dejo como tarea para que lo lean en sus casas. David también fue un guerrero, y a lo largo del primer y el segundo libro de Samuel muestran las victorias que David le dio al pueblo de Israel. Y después de un tiempo, Saúl muere y David llega a ser el rey de Israel, y a sus 30 años, y su reino dura 40 años. Después de mucho tiempo, después de muchas batallas, llega un día en que David tiene que salir a la guerra, y envió a sus siervos y al pueblo de Israel, mientras él se quedó en la casa real. Y bueno, él se estaba pasando por su casa, normal, como un día común, y de un momento a otro ve por la ventana a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, y entonces mandó a preguntar con sus siervos quién era ella. Y entonces le dijeron que era Betsabé, esposa de Urías. Y Urías era un valiente de David, que era un guerrero de las batallas que participaba, y era un lancero. Y aún así David, sabiendo que Betsabé era la esposa de Urías, mandó a llamar para estar con ella. Y David no era un niño para no saber qué era lo que estaba bien o qué era lo que estaba mal. Pero aún así, él lo hizo y se dejó envolver por esa tentación y pecó. Luego de todo esto que pasó, David, para librarse de Urías, mandó una carta con Joab diciendo que lo pusieran en el frente de batalla, y él sabía que si colocaban a Urías en ese lugar, de alguna u otra forma Urías iba a morir, y pues de alguna u otra forma eso era lo que quería David. Y entonces pues eso fue lo que pasó. Y mientras leía esto, recordaba hace unos domingos cuando nuestro pastor predicaba que un día lo pusieron en el frente de batalla, y decía que los que están en el frente están expuestos a todo, o sea, literalmente están expuestos a que los maten de una vez. Y cuando Joab llegó a darle la noticia a David de que Urías había muerto, podemos ver en 2 Samuel 11, 26 al 27, que dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a
ante los ojos de Jehová. En otra versión dice que lo que David había hecho lo había detestado Jehová, y un sinónimo de detestar es odiar. Entonces el Señor, mientras leía, pues me llegó a decir a mi corazón que Él no le agradó para nada lo que hizo David, porque David cometió una serie de pecados, entre esos está el adulterio, el homicidio y la codicia. Y entonces, como sabemos, el pecado trae sus consecuencias, y la consecuencia fue que David y Betsabé iban a tener un bebé, pero el bebé, nació, pero nació muerto. Entonces pienso yo que esa fue la consecuencia de su pecado. Y después de todo esto que había pasado, lo de Betsabé, pasó un tiempo y llega el profeta Natán a David a darle un mensaje de parte de Dios que está en 2 de Samuel 12, del 1 al 35. Y Natán le muestra una similitud de un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía muchas ovejas y tenía muchas vacas, pero el pobre solo tenía una ovejita a la que cuidaba como lo más preciado que él tenía. Un día el hombre rico tuvo un visitante y pues él no quiso tomar de sus ovejas para darle de comer al visitante, sino que quiso quitarle la ovejita al hombre pobre para que se la prepararan de comer. Y entonces David le dijo a Natán que el hombre que había hecho esto debía morir. Y entonces Natán le dice: ese hombre eres tú. Y me parece muy fuerte, ya que el profeta es el intercesor entre el pueblo y Dios, así que Dios le estaba diciendo que David tenía que morir. Entonces, como Dios no se agradó de esto, le dijo: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual nacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces, a raíz de todo esto, David empieza a sentir una tristeza muy profunda en su corazón por todo lo que había hecho. Y bueno, muchos nos hemos preguntado, pero si David era el hombre conforme al corazón de Dios, o vivía conforme al corazón de Dios, ¿por qué hizo esto? Entonces, analizando y leyendo, hay muchos factores que pueden causar esta situación, pero creo que el principal factor fue descuidar su relación con Dios. Amén. Entonces eso desencadenó esa serie de pecados, esa serie de problemas y esa tristeza tan profunda que tenía David. Y eso lo podemos comparar con cualquier situación de nuestra vida, cualquier situación en la que le hayamos fallado a Dios y sentimos que la mejor solución es ocultarlo y que nadie se dé cuenta, porque no, es que este me va a juzgar, o este me va a decir algo, pero no recordamos que el Señor nos dice que todo sale a la luz. Amén. Dice en Lucas 8:17: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de ser conocido, ni de salir a la luz. Y entonces podemos llegar a pensar que estamos bien, entonces se nos cauteriza la conciencia y decimos: no, pero es que lo que yo hice no fue tan malo, o fue algo mínimo lo que yo hice. Y David llegó a pensar de esta manera porque él pensó que no había hecho nada malo, o no nada malo, sino nada tan malo ante los ojos de Dios. Porque, pues me imagino que él pensaba que por ser el rey, entonces él tenía el poder de todo. Y entonces empezamos a descuidar nuestra relación con Dios, mengua nuestra oración, ya cuando venimos al culto no es lo mismo, ya no adoramos con la misma pasión, y nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestra mente se van desgastando poco a poco por causa del pecado. Y entonces empiezan a llegar voces a nuestra mente que nos dicen que para qué le vamos a pedir perdón a Dios si ya lo hecho está, que Él ya no nos va a perdonar, que ya no somos dignos de volver ante su presencia,
y llegan a empezar una serie de voces y nos empiezan a bombardear nuestra mente, y es allí donde entramos en un estado de depresión. Y entonces volvemos al Salmo 32, donde David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces, pues David se sentía, yo pienso que él se quería morir por todo lo que había hecho, que era tan fuerte el peso del pecado sobre él que él decía: no, yo no quiero vivir más, pues ya no tiene sentido vivir si ya le fallé a Dios, ¿yo qué más voy a hacer? Y entonces es en ese momento nos preguntamos: ¿cuál es la solución a mi tristeza? Y la solución es muy fácil, y es adorar. Y puede que suene como que, bueno, si yo estoy triste, ¿por qué voy a adorar? Pero hermanos, esa es la única solución. Amén. O también decimos: ¿cómo le va a decir a alguien que adore si está triste? Porque sabemos que adorar tristes no es fácil, porque estamos llenos de desánimo, de frustración, de vergüenza, dolor y sufrimiento. Y entonces creo que aquí también hay un poco de orgullo, porque no queremos doblegar nuestro yo, no queremos humillarnos delante de Dios, decirle: Señor, perdóname, porque creemos que lo que hicimos estaba bien, pero en realidad no es así. Amén. Y entonces, cuando doblegamos nuestro yo y le confesamos a Dios todo lo que hemos hecho y pedir su perdón, es allí donde empieza a brotar una adoración genuina, donde nuestras lágrimas salen de lo más profundo de nuestro ser. Porque en los momentos más difíciles es donde puede salir nuestra mejor adoración. Y David sabía y reconocía que la única solución para su tristeza era adorar. En el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame del pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él sabía que necesitaba ser purificado para que el Espíritu de Dios no se fuera de él. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que quita nuestra tristeza, es el que quita nuestra amargura, es el que nos da paz, es el que renueva nuestra mente y nos da fuerza para poder continuar. Y entonces, a pesar de que hayamos pecado, la mejor solución es ir ante la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname. Yo sé que lo que hice no estaba bien, pero sé que sin ti no puedo vivir. Amén. Que a veces por nuestro orgullo pensamos que no, yo no necesito de Dios. O bueno, Dios ya se olvidó de mí, ya no hay solución para esto. Pero recordemos que Él llevó a la cruz todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras malas. Y que Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos, siempre va a estar ahí acompañándonos en medio de cada situación. Así que los invito a que se coloquen en pie. Vamos a cantar una canción que es muy hermosa, que nos recuerda que no importa dónde estemos, o si estamos en un pozo de depresión, que digamos: no, yo no voy a salir de aquí nunca más. Pero el Señor nos recuerda que Él siempre va a ir a rescatarnos. Amén. No estás escondido.